Muy bien, muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención. Esta es una conferencia que hacemos por Zoom, la conferencia mensual que hacemos por Zoom, organizada por la Romesperia de Madrid, de la Sociedad Teosófica. Y bueno, os advierto en primer lugar que esta conferencia se está grabando, va a ser luego subida a YouTube y si alguno de vosotros tuviera problemas en que vuestra imagen ocasionalmente pudiera salir en línea, pues tiene que cerrar la cámara o cubrirla. Bueno, para hoy tenemos una conferencia cuyo título es Reflexiones teosóficas sobre la mente, que está a cargo de nuestra compañera Carmen César. Carmen César es una muy antigua estudiante de teosofía, con muchos años de teosofía detrás, ha sido secretaria general de la sección española y también está actualmente dirigiendo el Instituto HPB, donde se forman a miembros eh, estudiando digamos, la literatura y las cosas esenciales de la teosofía. Entonces, Carmen, bueno, nos va a deleitar hoy con este reflexionando sobre la mente y nos gustaría entonces, Carmen, que por favor adelante con tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Todos ahora, por lo que veo en las pantallitas, estamos en familia, como decimos vulgarmente, con lo cual me gustaría que tuvieran la total libertad de preguntarme, de detenerme, en fin, al no ser muchos, pues podemos darnos ese lujo. De todos modos, este tema yo lo elegí no en realidad porque ustedes no conozcan ya prácticamente todo lo que significa la mente, el plano mental, la mente cósmica, en fin, todo el tema de la mente en general. Pero sí lo elegí porque pensando en los tiempos que están corriendo ahora, en la cual el pensamiento, la mente, está como bombardeada por diferentes corrientes. No podemos decir únicamente de política, porque hay muchas corrientes de pensamiento que en realidad eh, pueden influir en nuestra propia mente, de acuerdo a las calidades que cada uno tengamos en nuestra mente y la disciplina que tengamos en ella. Pero justamente es respecto a todos estos ruidos mentales que estamos recibiendo cotidianamente, que por eso dije, bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema. Voy a compartir pantalla y vamos a la primer diapositiva. A ver, tengo que ubicar aquí las pantallitas. Ya. La totalidad del universo se desarrolla y evoluciona de acuerdo a un diseño, de acuerdo a un plan, pasando por diversas etapas de conciencia y de materia, y todo ello no ocurre por casualidad. Hay una inteligencia que está detrás, la que llamamos inteligencia divina. La llamamos así porque en nuestra etapa evolutiva nuestra mente no puede alcanzar a concebir la magnificencia de todo lo que representa el gran plan evolutivo que engloba no solo a nuestra Tierra y todo lo que la contiene,
sino que también todo el gran engranaje que se despliega en el universo. Pero si podemos de pronto podemos aproximarnos con nuestra mente aún limitada, ya que contamos con un recurso muy interesante. Y este recurso es la analogía, que ya salió anticipadamente. Y como nos lo indica el aforismo hermético, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, podemos ver cómo se desarrolla esta inteligencia divina dentro de la vida que nos rodea y hasta donde nosotros tengamos visión y hasta donde nosotros tengamos interés de descubrir estos misterios detrás de lo que es la vida en sí misma. Y entonces, de esta manera podremos tener un vislumbre de este plan divino. Obviamente que tenemos que contar con una voluntad de querer descubrir, de querer ver. La mónada, después de muchos miles o millones de años, una vez que ha pasado por todas las etapas de los reinos elementales, mineral, vegetal, animal, llega al reino humano, donde, donde comienza a realizar el camino de retorno, una forma consciente, ya que está, de una forma consciente, ya que está dotado de un elemento fundamental y que es esa mente incipiente que se había estado desarrollando dentro de los diversos reinos anteriores. En esta nueva fase puede hacer conexión con los principios más elevados y cercanos a la esencia monádica. Por eso podemos ver, aquí lo especifico claramente, en que en el resto de la naturaleza, en el resto de los reinos anteriores, esta mente está presente, pero no es autoconsciente. Esta es la diferencia. Entonces, esa mente incipiente que se había estado desarrollando dentro de los diferentes reinos, en esta nueva fase puede hacer conexión con los principios más elevados y cercanos a la esencia monádica. Entonces, tenemos que la evolución tiene un objetivo. Y el objetivo es que todos tenemos que ser perfectos. Todos tenemos que desarrollarnos integralmente. Y aquí viene otra clave. Y sin embargo, ser únicos. El ser humano recibe una influencia poderosa para avanzar hacia su realización. La unidad de toda vida que está impresa en la mónada es la que lo impulsa durante su evolución hasta lograr su perfección para cumplir el papel que le ha sido designado en el esquema divino, que podríamos resumir con la frase de conviértete en lo que eres. En las primeras etapas, este proceso es guiado desde afuera por agentes divinos que operan en el sistema solar y el alma no asume sino muy poca parte en el trabajo de su propio desarrollo.
En Teosofía explicamos que a mediados de la tercera raza, una jerarquía llamada Manasaputras dan este gran impulso a los seres humanos, despertando definitivamente el principio mental. A partir de este momento comienza un crecimiento, un desarrollo exponencial. Los Manasaputras, hijos de la mente, según la tradición esotérica hindú, son seres nacidos de la mente de Brahma, que han completado su evolución intelectual en un ciclo cósmico anterior, el cual era análogo a la experiencia humana, pero que ocurrió en un sistema de mundos ahora desaparecido. En este proceso de la evolución humana, los Manasaputras desempeñaron un papel crucial. La forma humana, aunque avanzada, carecía del principio intelectual desarrollado necesario para diferenciarla de los animales. Los Manasaputras proporcionaron la chispa intelectual necesaria para despertar la autoconciencia en estas primeras formas humanas. La mónada humana, que es demasiado avanzada espiritualmente para relacionarse directamente con el reino físico, necesitaba un intermediario para activar sus capacidades intelectuales dentro de la forma humana. Los Manasaputras sirvieron como este intermediario, permitiendo que la mónada expresara su potencial intelectual a través de la mente humana. La participación de los Manasaputras es esencial para la progresión del alma humana, guiándola desde un estado de potencial latente al desarrollo intelectual y espiritual activo. Cuando el ser humano va despertando esa conciencia que lo impulsa y se da cuenta del propósito de su larga peregrinación, empieza a participar cada vez más en su propio crecimiento y desarrollo, hasta que en las últimas etapas lo guía casi totalmente ella misma desde dentro. Poniendo un poco de orden en estos conceptos, podemos hablar de una parte de esa mente que se ocupa de los menesteres cotidianos y concretos, y la otra parte se ocupa de temas abstractos. En teosofía habitualmente, cuando se habla de la mente, se dice que es dual. Pero esto es real. No son dos mentes separadas, solo es una, pero tiene la capacidad de moverse polarmente. Es una maravillosa herramienta que nos permite realizar muchas funciones que podemos llamarlas muchas veces imaginación, calidades para crear, comprender, ser conscientes, observar, entender, diferenciar, reflexionar, filosofar, amar, inventar, meditar, etc. Y aparte de todas estas cualidades, también se ocupa de todos aquellos pequeños menesteres de la vida cotidiana.
si tengo que hacer la comida, cuáles son los ingredientes que tengo que poner, si tengo que ir a hacer la compra, etcétera, etcétera. La mente está presente permanentemente en nuestras vidas, de una manera u otra. Por eso es tan volátil, le llaman la mariposa de la casa o la loca de la casa, porque puede saltar de un pensamiento filosófico a decir, tengo que salir a hacer la compra en el mismo instante, al mismo momento. Tiene muchas, muchas calidades nuestra mente. También es capaz de guardar recuerdos, experiencias, producir pensamientos e influir en las emociones y viceversa. Pero también es la que puede realizar los cambios necesarios de forma útil, empleando inteligentemente esa dualidad para hacer su propia transformación. Está presente en todas las actuaciones de nuestras vidas, tanto a nivel interno como externo. La mente. En teosofía, cuando hablamos de la mente, nos referimos al cuerpo mental, que se constituye de la mente inferior o concreta y la mente superior vinculada en sus estratos superiores con Buddhi. Esto es interesante am, que lo manejemos de esta manera, aunque la mente es una, tiene dos formas de poder ser utilizada. Entre la mente inferior y la mente superior existen una serie de elementos que van desde los pensamientos más concretos y materiales hasta los más sublimes y espirituales. La mente inferior agrupa hechos detallados y la mente superior los fusiona en una generalización o arquetipos. Y luego tenemos el cerebro y el sistema nervioso, que ellos se limitan a traer a la conciencia física diversos principios que operan en los planos superiores. Sus funciones son las de convertir las vibraciones recibidas de los diversos niveles en sensaciones físicas y emocionales, y que en el cerebro se convierten en percepciones. Nosotros estamos constituidos como un ordenador, prácticamente. Dentro del ordenador hay una serie de piezas, de pequeñas conectores, etcétera, que no vemos, pero que son los que nos traen las imágenes, podemos escribir, etcétera. Entonces, el cuerpo físico es un instrumento, por eso eh, es un instrumento que hay que cuidar, que hay que alimentar como corresponde, no ingerir drogas, en fin, todo esto para no entorpecer esa conciencia física y que pueda reflejar de una manera más fiel y mejor estas conexiones que pertenecen a la mente abstracta, no abstracta, a la mente que no vemos, porque no vemos los pensamientos, no vemos, pero ahí están, ahí existen. Para controlar la mente inferior, el primer paso es objetivarla, separarla de nuestra conciencia. Para ello, se deben crear algunos hábitos
que normalmente no desarrollamos. Uno de los hábitos a adquirir es el de observar los movimientos que ella tiene para saber cómo objetivarla. Si no la conocemos, difícilmente podemos tomar esa distancia de observarla. Ver cuáles son los pensamientos recurrentes, su persistencia y buscar los que ha originado. ¿Por qué los ha originado? ¿Por qué pensamos de determinada manera? ¿Por qué somos tan recurrentes o tenemos unas costumbres de pensar de determinada forma que nos hacen recordar a aquello que se dice, depende de con el lente que lo estés mirando, que puedes ver todo gris, todo rosa, todo verde, todo azul, ¿eh? Esto merece la pena hacer todas esas observaciones. ¿Y cómo vamos a objetivarlas? Creando el hábito de estar concentrados en cada una de las actividades que realizamos durante el día. Esto no es una tarea difícil, pero se hace difícil porque estamos acostumbrados a estar cocinando, por ejemplo, y a estar pensando que luego tengo que salir, tengo que ir al médico, tengo que ir a hacer una visita, etcétera, y no estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Eso produce una mente débil. Y de esta manera, el estar concentrados en cada una de las actividades que realizamos durante el día, vamos practicando los preliminares que nos llevan de una manera natural al proceso tan aspirado, tan deseado de la meditación. Porque lo que se ignora es que la meditación depende en gran medida del control y uso de la mente durante las 24 horas del día. Si nosotros tenemos una mente distraída durante, pongamos, 16 horas, dormimos 8 horas y tenemos actividad de trabajo, de otros menesteres, etcétera, y tenemos procesos de ira, de envidia, de odio, de estar ocupados, de estrés, y entonces pretendemos detenernos en un momento en el día a meditar. ¿Cómo está esa mente? ¿En qué condiciones está? Porque una persona que ha hecho esta tarea de concentrarse en cada una de las actividades, tiene una mente disciplinada y en ese momento de la meditación suspende esas actividades materiales que nos distraen de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque es una mente adiestrada. Luego, también viene el proceso de hacer una selección de los pensamientos, no permitiendo ser influidos por el entorno que nos provee de pensamientos que buscan introducirse en nuestra mente. Esto pasa, y está relacionado con lo anterior, cuando no estamos concentrados en una actividad particular. Los pensamientos que están flotando en el ambiente chocan contra nuestra mente y tienden a provocar en nosotros una respuesta.
Cada ser humano es un mundo personal y particular. Y como decíamos al principio, todos tenemos que ser perfectos, todos tenemos que desarrollarnos integralmente y sin embargo ser únicos. ¿Quién va modelando a ese ser? Lo estamos modelando constantemente con nuestros pensamientos. Y es algo en lo que debemos detenernos para ir comprendiéndonos mejor a nosotros mismos. Esto en base a aquel gran pensamiento del, del frontispicio del templo de Delfos que decía: hombre, conócete a ti mismo, y detrás decía: y conocerás el universo. Y volvemos a la analogía del principio. Ahora voy a abrir aquí un pequeño paréntesis porque mm, ya me conocéis que me gusta mucho eh, mm, indagar en la vida de personajes especiales en la historia de la humanidad que prácticamente no valoramos muchas veces y que muchas veces, más a menudo, no los entendemos. Y los damos por descartados porque, bueno, es un idioma un poco complejo, es algo que nos dicen que, bueno, es antiguo, no es moderno, pero son ejemplos porque yo me baso en el sin embargo ser únicos. No quiere decir de llevar una vida espiritual y que todos salgamos como en un cliché de una fábrica, que los churros salen todos iguales. No, nosotros nos estamos forjando todos esos colores internos. Entonces, yo he elegido algunos personajes antiguos, otros un poco más cercanos y modernos, eh, mm, para mostrar las diferentes formas de cómo determinadas personas despuntaron en su época por ser diferentes y que luego se convirtieron en personajes fuera de lo normal. Algunos los han llamado santos, porque claro, al estar en una religión, pues lo llaman santo. Ellos nos muestran la evidencia de cómo sus mentes han sido el puente que vinculaba el espíritu con la materia, trayendo mensajes de ese mundo invisible y oculto. También veremos que cada uno tiene un lenguaje diferente de acuerdo a su educación, a sus tradiciones y religión. Pero si sabemos ver con la lupa interna, todos ellos transmitieron su experiencia de esos planos elevados de la conciencia, donde conectaron con planos sin forma, del que trajeron cada uno, de acuerdo a su cultura, mensajes de esa vida oculta. Y vamos a empezar por Hildegard von Bingen. Ella nació el 16 de septiembre de 1098 y murió el 17 de septiembre de 1179. Fue muy longeva y ella a los 3 años tuvo una visión, una luz tal que mi alma tembló, así lo dice ella, de una constitución física débil y sufría constantes enfermedades y visiones. Ella describió sus visiones como una gran luz
en la que se presentaban imágenes, formas y colores. Y además iban acompañadas de una voz que le explicaba lo que veía y en algunos casos de música. Ella fue creadora de música, fue compositora. Ella escribió sus visiones. A ver, ¿dónde voy? Por medio de estas visiones que tocó mi corazón y mi alma como una llama quemante, me fueron mostradas cosas profundísimas. Sin embargo, no recibí estas enseñanzas en alemán, en el cual nunca he tenido instrucción. Aquí vemos una imagen porque ella a la edad de unos 40 años, ella toda su vida estuvo vinculada a la iglesia. Ella era muy pequeña, se enfermaba, lo pasaba mal. Entonces sus padres la llevaron a un convento porque la niña era el único lugar donde podía estar mejor. Y ahí creció y se desarrolló. Y a los 40 años ella siempre tuvo visiones, siempre, desde muy niña, desde muy pequeña, que luego optó en determinado momento por no hablar más, porque claro, no la creían y entonces dijo, bueno, aquí me reservo. Pero a los 40 años ella recibió un mensaje, una voz que le dijo que tenía que escribir todo aquello que ella iba recibiendo. Y ella recibía estas imágenes. Entonces, vamos a ver, hay que entenderla porque tenemos que aprender a entender los distintos lenguajes de las distintas culturas. Si ella se crió en la cultura cristiana, pues ¿cómo va a traer a la conciencia física estas imágenes? Revistiéndola con las imágenes que ella más conocía. Pero lo más curioso de esta imagen no es solamente el ser este que se ve aquí arriba, sino lo más importante está aquí abajo, en toda esta parte inferior. No sé si ustedes la ven claramente, en la que ella está en el centro escribiendo todo aquello que ella ve. Detrás de la pared está su secretario, que también está tomando notas, y hay una monja que está cuidándola en su visión para que no sea interrumpida. Entonces ustedes ven aquí que se abre una puerta, aquí revestida como de nubecillas, en las cuales ella recibe esa luz, ese fuego, que este fuego, esta luz la van a volver a repetir otros personajes que vamos a ir viendo más adelante. Entonces ella tiene esta visión a su manera, en su cultura, en una interpretación simbólica, más que nada, nos hace ver que ella aparentemente deja este cuerpo físico y si aquí se viera en mayor dimensión, que no se ve porque es muy pequeña la imagen, tiene el ojo izquierdo cerrado y el ojo derecho abierto. Vosotros sabéis que el lóbulo derecho corresponde al lóbulo de la intuición. Entonces, ya aquí tenemos un signo que nos está diciendo que este personaje es el ser interno que se está conectando
con ese mundo oculto, que en este caso es esta imagen. En otras imágenes hay infinidad de imágenes, que no es el momento de analizarlas. Por otra parte, siguiendo la interpretación, tenemos el secretario. El secretario está representando la mente concreta, que es la que toma las notas. Y ella, en su cuerpo, digamos, mental superior, se está conectando con el mundo oculto. Esta es una de las imágenes y he seleccionado otra en la cual también hay que interpretarla un poquito. Ella se ve revestida de ojos en un cielo que ve aquí hay estrellas, está rodeada de estrellas. Entonces, ¿esto qué simbolizaría? Un estado de conciencia en el cual ella observa y ve hasta el infinito. Es el estado de Buddhi. Hay que interpretar todo esto. Finalmente, a Hildegard de Bombingen se la denominó la profetisa o sibila del Rin. Les recomiendo que lean algo sobre ella porque es una mujer sorprendente. Luego tenemos a Santa Teresa de Jesús, que vivió un poco más tarde. Nació el 28 de marzo de 1515 y murió en 1582. Padeció enfermedades raras, es otra que también padecía enfermedades raras, de las cuales se reponía milagrosamente. Ella en uno de sus arrebatos, de sus visiones, decía, vi un ángel hacia el lado izquierdo en forma corporal. Veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Otra vez aparece el fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle me parecía que las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada de amor grande de Dios. No es dolor corporal, sino espiritual. Aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios. Los días que duraba esto andaba como embobada. No quisiera ver ni hablar, sino abrazarme con mi pena, que para mí era mayor gloria que cuantas haya tomado lo criado. Curiosamente, tienen alguna similitud en lo que respecta al cuerpo físico, ya que ambas hablaban tanto Hildegarde como ella, tenían cuerpos muy delicados. Y seguramente es porque el cuerpo físico debe reunir ciertas condiciones para poder responder a un mundo vibracional, como lo vimos anteriormente, que el cerebro físico capta esas vibraciones del cuerpo mental y las transmite como sensaciones al físico. Por ahora nosotros recibimos nuestras vibraciones cotidianas y no nos afectan, pero
Si hay una elevación mayor, este tipo de vibración también afecta al físico de alguna manera. Describe Santa Teresa de Jesús un centenar de arrobamientos que surgían espontáneamente y que la conducían a un contacto con Dios, ascendiendo después a través de 7 moradas. Y en la última alcanzaba la plena unión con la divinidad, en la que solía estar presente una luz muy intensa. El capítulo 4 de las moradas sextas se titula Trata de cuando suspende Dios el alma con el arrobamiento o éxtasis o rapto, que todo es uno, a mi parecer, y como es menester gran ánimo para recibir grandes mercedes de su majestad. Hago énfasis en aquello que todo es uno. El arrebatamiento viene con una sola noticia de su majestad. Da en lo muy íntimo del alma, con una velocidad que le parece que le arrebata a lo superior de ella, que a su parecer se le va el cuerpo. Es a donde le da el Señor a entender grandes secretos que parece los ve en el mismo Dios. ¿No les resuena un poco a la experiencia también de Hildegard? Tengo aquí unas frases de Santa Teresa muy interesantes. Dice, busquemos siempre mirar las virtudes y cosas buenas en los otros. Y cuando veamos sus defectos, mirarlos con la humildad de tener presente nuestros grandes defectos. Y en la duda es mejor tener a todos por mejores que nosotros. Y una frase muy conocida de ella que decía, ¡ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que me muero porque no muero. Ahora vamos a ver algo del Swami Ramalinga. Él vivió, nació en el año 1823 y murió en 1874, un año antes de que se fundara la Sociedad Teosófica. Él era tamil, vivía en la India. Él describió con detalle la ciencia de la inmortalidad o ascensión en su filosofía conocida como el sendero perfecto a Dios. Su trabajo más importante es la Divina Canción de Gracia, uno de los más destacados escritos en tamil. En este trabajo describe vívidamente los principios de esta filosofía y metafísica. Ramalinga describió su propia metamorfosis, afirmando que su cuerpo físico se transformó a los 12 años en un cuerpo puro y resplandeciente, de color dorado, al cual siempre él llamó un. El cuerpo humano, impuro, susceptible a la enfermedad y a la muerte, puede por la gracia de Dios ser transformado en un puro y perfecto
luego y por último en un invisible y fundirse con el Dios supremo. Este cuerpo de amor, afirmaba Ramalinga, se formaría en cualquier aspirante espiritual siempre y cuando siguiera dos principios básicos. Primero, manteniendo una continua sensación de amor, reverencia, compasión y comunión espiritual con la vida en general y con todo cuanto vive. Y segundo, viviendo siempre devotamente, orando y pensando continuamente en Dios para obtener su gracia. Él decía que una vez que el hombre se ha purificado por estos medios, entonces está preparado para la gracia, para que la gracia descienda a él en forma de luz. Otra vez vemos aparecer aquí el sentido de la luz, el fuego. Y así los elementos impuros del cuerpo físico se transmuten en un cuerpo de pura luz dorada. Conforme el proceso avanza, el cuerpo de amor se transmuta en un, que aparece como un cuerpo de pura luz resplandeciente. Más allá, aún, Ramalinga describe la transformación del cuerpo de gracia en él. Este logro, que es ascensión corporal, es considerado la más grandiosa meta en la evolución humana, la más grandiosa meta en la evolución humana. Es decir, la transmutación del cuerpo físico en la divinidad, en el cual la luz del individuo se funde con la luz omnipotente y omnipresente de Dios, sin dejar un cuerpo físico muerto tras sí. No sé si entienden este concepto, ¿eh? Que es considerado como la más grandiosa meta en la evolución humana. El realizar esta transformación, transmutación de todos los elementos hasta los elementos físicos. No obstante, todos sus esfuerzos por difundir esta enseñanza, su misión en la tierra no tuvo el alcance que él hubiera deseado. Y lo expresó con tristeza diciendo: nosotros hemos abierto el gran tesoro. Nadie deseaba poseerlo y lo volvimos a cerrar. Y él les habla a sus discípulos diciéndoles: mis amados, tengo que estar fuera de su vista por algún tiempo. No se preocupen. Mantengan la luz de la lámpara del templo, aquí vemos otra vez el fuego, ardiendo para siempre. Imagen que Dios está ahí y adoren la luz. Ustedes serán ampliamente recompensados por ello. Yo estoy en este cuerpo ahora, pero un poco más adelante yo estaré en fusión con el todo. Y efectivamente, él se desintegró. Él se cerró en este templo, en esta habitación con candados y dijo: no entréis hasta pasados unos días. Y cuando abrieron esta puerta, él no estaba allí. Él dejó
una oración para que se dijera el Arut Perun Yoti Arut Perun Yoti, Tani Perun Karunai Arut Perun Yoti. Eterna gracia, luz eterna, gracia, luz. Suprema compasión eterna, gracia, luz. Ahora vamos a pasar a Ramana Maharshi. Él nació el 30 de diciembre de 1879 y murió en el año 1950. A los 17 años tuvo su primera experiencia sobrenatural. Fue súbitamente abordado por el sentimiento de que iba a morir. Se acostó en el suelo, convencido de su muerte, retuvo la respiración y se dijo: mi cuerpo está muerto, pero yo aún vivo. Así alcanzó un espontáneo atmañaña, conocimiento del alma. Y se dio cuenta de que él no era el cuerpo, sino el alma. No tuve un periodo preparatorio o purgativo de ningún tipo. No tenía ni idea de lo que era la meditación. El ser no es realizado por la acción de nadie, sino precisamente cuando contenemos nuestro deseo de actuar, nos quedamos quietos y silenciosos y somos realmente lo que somos. Se desaniman porque dicen que me voy, pero ¿a dónde podría ir y cómo? Porque él estaba muriendo y sus discípulos decían: maestro, te vas y nos dejas. Y él ahora actualmente permanece allí en su cuerpo real, no el cascarón después de la muerte, sino que él está en su cuerpo real. Ramana enseñó un método llamado el Atma Vichara, la autoindagación del alma, en el que el buscador focaliza su atención continuamente en el pensamiento interno del yo, la base de la actividad mental, con el fin de encontrar su origen. Al principio esto requiere esfuerzo, pero finalmente surge algo más profundo que el ego y el pensamiento se disuelve en el Atman Brahman. Por último, tenemos a Jiddu Krishnamurti, que nació en 1895 y murió en 1896. El 17 de agosto, él hace un relato para que veamos cuál era su personalidad, ¿no? Dice: el 17 de agosto sentí un dolor agudo en la base de la nuca y tuve que reducir mi meditación a 15 minutos. El dolor, en vez de mejorar como había estado esperando, empeoró. El clímax fue alcanzado el día 19, 2 días con dolor. Yo no podía pensar, no era capaz de hacer nada y mis amigos me obligaron a permanecer en cama. Luego quedé casi inconsciente, aunque me daba cuenta muy bien de lo que sucedía a mi alrededor. Volvía en mí diariamente cerca del mediodía. El primer día, mientras estaba en tal estado y más consciente de las cosas que me rodeaban, tuve la primera y más extraordinaria experiencia. Había un hombre reparando la carretera. Ese hombre era yo mismo. Yo era el pico que él sostenía.
La piedra misma que él estaba rompiendo era parte de mí. La tierna hoja de hierba era mi propio ser. Y el árbol junto al hombre era yo. Casi podía sentir y pensar como el hombre que reparaba la carretera. Podía sentir el viento pasando a través del árbol y la pequeña hormiga sobre la hojita del pasto. Los pájaros, el polvo y el mismo ruido eran parte de mí. Justo en ese momento pasaba un auto a cierta distancia y yo era el conductor y la máquina y las llantas. Conforme el auto se alejaba, yo también me alejaba de mí mismo. Yo estaba en todas las cosas, o más bien, todas las cosas estaban en mí, las inanimadas como las animadas, las montañas, el gusano y toda cosa viviente. ¿Cómo podemos definir este estado de conciencia? Esta es una pregunta que yo les hago a ustedes y después, si tenemos tiempo, podemos hurgar en ella. Finalmente, Krishnamurti dice, el conocimiento es un obstáculo y sin el conocimiento de uno mismo, la creación no puede existir. El intelecto, este agudo instrumento del cerebro, no puede en modo alguno aproximársele. El cerebro total, con sus ocultas urgencias secretas y sus empeños, con sus múltiples variedades de astutas virtudes, debe hallarse completamente silencioso, mudo, pero sin embargo alerta y sereno. Y ahora vamos a la voz del silencio. Y la voz del silencio dice, lucha con tus pensamientos, con los pensamientos impuros antes que ellos te dominen. Subyuga tus pensamientos, tú que luchas por la perfección. Has de alcanzar una fijeza de mente tal que ninguna brisa, ni aun el viento impetuoso, puedan lanzar en ella un pensamiento terreno. Y también dice, antes que el alma pueda ver, debe haber alcanzado la armonía interior. Antes que el alma pueda oír, la imagen, el ser humano, debe volverse sorda a los rugidos y a los susurros. Antes que el alma pueda comprender y recordar, debe estar unida al hablante silencioso, que se refiere al hablante silencioso es la mónada Atma Buddhi, el aspecto eterno en nuestra constitución. Y vamos a cerrar esta conferencia con estas palabras, que es una oración que tendríamos que repetirnos, que es más brillante que el sol, más puro que la nieve, más tenue que el éter, es el yo. El espíritu en mi corazón, ese soy yo soy ese. Namaste, gracias a todos por haberme escuchado. Bueno, gracias Carmen.
Eh, Gracias por esta presentación, por esta conferencia. Y ahora toca el turno de vosotros. Si tenéis alguna pregunta o comentario, estamos dispuestos. Adelante. Podéis levantar la mano. Voy a poner la lista. Participantes. Preguntas fáciles para que yo las pueda contestar. Sí, María Jesús, adelante. No, no, lo que estaba agradeciendo, lo que me ha parecido preciosa. Pero bueno, ya que me das la palabra, no tenía intención de hablar, pero pregunto, ¿por qué crees tú que todos los grandes visionarios tenían ese cuerpo físico tan frágil? Justamente, mira, Krishnamurti también sufrió durante 40 años. Es que el cuerpo físico, al recibir, vamos a ver, yo trataba de explicarlo en una diapositiva anterior, en la que decía que mm, el cuerpo físico es la caja de resonancia de todos estos pensamientos, todas estas vibraciones. Entonces, por eso el cuerpo físico, también lo repito ahora, ¿no? Hay que cuidarlo, alimentarlo adecuadamente, no ingerir drogas, no mantenerlo en condiciones para que podamos vibrar en consonancia con este tipo de pensamientos más elevados. Porque fíjate tú en el caso de Krishnamurti, que es el que más relató el de von Bingen, tres cuartos de lo mismo, y Santa Teresa de Jesús, que también se enfermaba. Es porque justamente hay un desajuste vibracional. Entonces, si nosotros recibiéramos, por ejemplo, la influencia del sol sin los filtros que tenemos en nuestra atmósfera, nos abrazaría, moriríamos todos achicharrados. Entonces, obviamente, el cuerpo tiene que estar acondicionado de cierta manera para poder resistir ese tipo de vibración energética. Vamos a ver, en el mundo oculto esto no es oculto, que eh, te recomiendan no beba, no fume, no tome drogas, cuidado con los medicamentos, qué tipo de medicamentos, si son alcaloides, si tienen, en fin, que son elementos que en cierta medida taponan esas vías de acceso para tener conexión con lo espiritual, con nuestra propia conexión, ¿no? Que no es tampoco... mm, por eso es que tenían estas saludes así tan complicadas. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra observación, pregunta, comentario? Los dejé sin palabras, díganme la verdad. Vamos, animaros. Ángeles, adelante. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, Carmen. Yo he llegado un poquito tarde, pero todo lo que he escuchado ha sido, como siempre, conmovedor y muy eh, mm, inspirador. Y a mí me parece que estos personajes tan relevantes tienen que ser como un faro, ¿no? Un ejemplo de que se puede, de que es posible. Y por lo tanto, perdón, no hay que
desanimarse, a decir, oh, yo que soy una pobre hormiga, que, que, ¿qué puedo hacer? Que si estoy aquí abajo y no sé qué más. Porque ellos son el ejemplo viviente de que realmente se pueden alcanzar estados de conciencia superiores, incluso estando metidos en esta cárcel o en esta prisión, como llamaba Blavatsky, a su cuerpo, ¿no? Eh, y eso está muy bien, o sea, pues, oye, si ellos han podido, ¿por qué no nosotros, no? No quiere decir en esta encarnación, porque requiere mucha disciplina, mucho trabajo, mucha preparación y tal. Pero la vista siempre fija en el ideal, no hay que perderla. Eh, no, no hay límite, ¿no? Es bueno, si en esta encarnación logro hacer 2 pasos hacia ese estado, bien está. Eh, pero no perder de vista eso, porque en realidad el ser humano tiene esa dirección en su camino evolutivo. Vamos a ello. No vamos hacia atrás, sino que vamos hacia adelante. O sea que muchas gracias por recordarnos mm, esa dirección en la que debemos, ah, iba a decir apresurarnos, pero no, en la que debemos caminar y cada uno a su ritmo. Gracias, es todo. Sí, en realidad a mí lo que me llamó la atención es en algunas cosas la similitud en estas vidas, y no es porque unos estuvieran conectados con otros, porque son en diferentes épocas, en diferentes momentos de la humanidad, y las reacciones, el contacto es el mismo. No es necesario tener un lenguaje actual para hacer una conexión con la vida. A esto me quiero referir porque muchas veces nos encajonamos con una visión y dejamos de ver el panorama tan amplio. Y además, a veces también nos convertimos en imitadores de determinados tipos de personajes, pero ellos han vivido su vida, han hecho su experiencia. Y lo importante es cuál es mi experiencia, por dónde voy yo, cómo hago yo para llegar con las calidades que tengo, con la conformación actual que tengo, cómo hago yo para llegar a ese ideal. Porque si soy un karma yoga, una persona que me gusta la acción, tendré que desarrollar esos métodos. O un bhakti yoga. Aquí lo que me ha sorprendido mucho también es que todos ellos tenían como una especie de apertura que no sé cómo identificarla porque a veces las palabras confunden y si digo devoción, todo el mundo lo rechaza, ¿vale? Porque la devoción es tonta. La devoción es emocional, que no sé qué, que hay que la iglesia, que hay que la devoción. Y no es eso la devoción. Aquí lo dice claramente el Ramalingan, ¿no? Mm, mm, Pensar, elaborar, pensar en esa deidad. Directamente él dejó una, una oración que habla sobre la luz. Y dice, mantengan esa luz encendida. Pero no es por encender una vela y poner una luz. Es
¿Qué es lo que te despierta esa luz dentro de ti? ¿Qué representa esa luz? Porque si no caemos en la superstición. Entonces yo enciendo la luz porque Ramalinga dijo que había que encender una luz. Y entonces yo enciendo la luz. Y esto es lo que me llama la atención de todos estos personajes diversos, distintos, con líneas de evolución espiritual diferentes, pero que en última instancia se aunan, coinciden, ¿no? Esto también destruye nuestros prejuicios, porque nuestros prejuicios se forman, y yo les voy a decir por qué, por ignorancia, porque somos ignorantes. Entonces juzgamos con la medida que tenemos. Y si nuestra medida es cortita y prejuiciosa, apaga y vámonos. Se acabó el pensamiento universal. Esto tiene realmente todo este material que hemos manejado hoy, tiene bastante más para sacar jugo cada uno, haciendo su propia investigación y aprendiendo otros lenguajes que no sean el tradicional nuestro, porque nuestra mente se tiene que abrir, abrir. Y cuanta más, digamos, comprensión tengamos de la profundidad de cada uno, de lo que cada uno de ellos quiso decir, participaremos de ello también. ¿Mm? En una parte de mi conferencia decía, tenemos un instrumento maravilloso, que es la mente. Y fíjense ustedes que es a través de esa misma mente con la cual tenemos que trabajar para poder abrir esa puertita que abría Hildegarde, tenía esa puertita que se le abría para entrar en ese otro mundo. ¿Mm? Ella identificó con un santo, con esto, con el otro, pero si tuviéramos tenido tiempo hacíamos la interpretación total de esta imagen, en la cual veríamos cómo se desarrolla la vida universal. Enrique Choi, tienes la palabra. Sí, yo quería hacer mención en el capítulo 7, Krishna habla de un verso bien controversial y dice así, más o menos la idea es esta, ¿no? Dice, de 1000 que me busca, uno me encuentra, pero de ese que me encuentra solamente uno llega a mí. O sea, ¿qué está queriendo decir Krishna con este verso? Que son muy pocos, digamos, los que van a llegar a él, ¿no? Y lo explica en todo el Gita, es básicamente por la ignorancia, ¿no? O sea, por creer en cosas que no son realidad. No sé qué opinión le merece. Sí, me parece muy correcta tu opinión. Primero, que tú fíjate, nosotras, yo por mí misma, hormiguita que soy, y cuando leía e investigaba sobre estos personajes, pensaba para mí, todavía cuánto me falta. Pero no obstante, podemos empezar con lo que se recomendaba, ¿no? De mantener una mente limpia, una mente útil, no dejarla volar y seleccionar pensamientos. Esto es lo que quizás nos cuesta bastante, la selección de pensamientos.
Porque muchas veces decimos de fulano, mengano, es un amargado, por ejemplo. ¿Pero por qué es un amargado? Porque siempre sus opiniones son nefastas, pesimistas, tremendistas. Entonces ya tiene conformado su cuerpo mental a ese tipo de noticia, a ese tipo de necesidad de alimentar el cuerpo mental con cosas tremendas, ¿ne? Y deja ese auténtico trabajo de la mente en la que tiene que hacer limpieza justamente de esos pensamientos. ¿Mm? Y tener una actitud, uno tiene que ser receptivo con el mundo que le rodea, conocer todo, saber todo, pero no engancharse a todo. Ahí está el problema, en los pensamientos recurrentes. ¿Eh? Muy bien, gracias Carmen. ¿Algún comentario o pregunta más adicional? Bueno, pues si no hay nada más, vamos a cerrar esto agradeciendo a todos vosotros vuestra participación.